Hola amigos de YouTube, aquí traigo un video más. Mi nombre es Manfredo Velázquez, soy antropólogo, soy historiador, soy caricaturista, investigador académico y quiero compartir con ustedes algo que he estado leyendo, he estado investigando, un tema muy interesante sobre, bueno, ya si los que vieron el video anterior saben de lo que es, ¿no? Es sobre el papel que jugó España en Hispanoamérica. Y quiero traerles ahora el concepto de colonia, ¿no? Que es algo que nos trae, que se viene diciendo mucho y de hecho se usa mucho, que eran las colonias de España en América. A ver, primero yo me gustaría que abordáramos qué es colonia, ¿no? Que etimológicamente hablando, ¿a qué le llamamos colonia? ¿A qué se le llama colonia? Bueno, la colonia, como muchos piensan, al igual que yo también en un momento pensé, venía de, o viene el término de Colón, ¿no? Como colonia, Colón. No, no viene de Colón. Colonia viene, es una palabra con raíz latina, viene de colonus y, y es un grupo de personas que van a un territorio, traen sus animales, traen su tecnología, traen sus armas y son familias. Y estas personas desplazan a la población local, en algunos casos la exterminan, en otros casos los hacen esclavos, pero los dominan, ¿no? Los dominan por la vía de la violencia, generalmente. Y tengo que hacer esta aclaración porque no fue el caso de España. No, España no eran las familias españolas que venían a apoderarse de la tierra, a dominar a los naturales, a las personas locales y, y o en todo caso, o exterminarlos sistemáticamente. Y es ridículo e imposible pensar que un grupo de conquistadores hambrientos, medio enfermos, con armas que en ese momento eran tecnológicas, pero que cuando llegaron a las humedades de las selvas no les servían. Los arcabuces no funcionaban, la pólvora se humedecía y no funcionaba. Entonces, estos hombres que entraron y se internaron en los desiertos, en las selvas, cruzaron ríos, hicieron contacto con personas que no conocían, no fueron en realidad, no usaron, no venían con la mentalidad de vamos a hacer una colonia española, ¿no? Vamos a extraer todo lo que podamos de estas tierras y nos largamos. O la típica mentalidad migrante, que llego a un lugar, voy a hacer dinero, voy a hacer mis recursos y me regreso a mi país. Habrán habido algunos que lo hicieron, pero no era la política ni de Estado de la corona española, ni tampoco era las ambiciones de las personas. Todo lo contrario, era quedarse en los territorios, ser parte de la estructura política, la estructura económica local y al mismo tiempo tener buenas relaciones con la metrópoli, con la corona. Y no solamente fue una ambición que se dio entre los conquistadores o los recién llegados, también fue una visión que se dio entre las élites de los dominados, de los conquistados en este caso, de las personas que estaban parte de la corona española. Y, hubo esta relación voluntaria de la mayoría de las personas con la nueva cultura que se traía de España, ¿no? En este caso, los valores de la cultura occidental, los valores religiosos, los valores filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, colonia, la colonia, ¿cuándo se empieza a hablar de colonia? Porque en un principio hasta la palabra no se usaba. Esa es una palabra que aparece con el dominio de las potencias europeas en la parte que no es Europa. Y en este caso, donde es lo más clásico que hemos oído hablar, que es las colonias de las potencias europeas en África. A principios, a principios del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, 1800, las potencias europeas tenían nada más, bordeaban las partes del continente africano y tenían puertos y fuertes para ser defendidos militarmente, para efectos de control local y para también como abastecimiento para redes comerciales de ultramar. Pero
Pero en 1884, 85, se dio la conferencia de Berlín. Y el primer ministro alemán, Otto Bismarck, era el que presidía esta conferencia, y en esta conferencia se dio el banderillazo para una maratónica carrera colonialista del territorio, africano y del sureste asiático, en el caso de Laos, Vietnam, Camboya y hasta China. Porque China todavía no era la China de ahora. Era una China colonialista, colonialista, o sea, que la habían colonizado al estilo colonial, como lo sabía hacer Inglaterra, como lo sabía hacer Holanda, como lo hacían en ese caso los nuevos players, los Estados Unidos, que entraba al juego de potencia marítima y viajaban y navegaban el río Amarillo, chino, ¿no? Que era donde, a partir de la Guerra del Opio de 1844, que se le impone una serie de sanciones al imperio o al emperador chino, y se le prohibió a los chinos viajar, comerciar en su propio río. Y entonces eran los europeos, las fuerzas europeas, las potencias europeas que se compartían el derecho de poderlo navegar y extraer recursos de China. Bueno, en esa conferencia, que lo interesante es que en esa conferencia se discute el futuro de la humanidad, el futuro de los países que no pertenecían que no eran parte de las potencias. Y es ahí donde se dan las peores de los abusos, masacres, esclavización que la humanidad ha visto. Y yo quiero hacer una lectura del libro de Marcelo Gullo, Nada de qué pedir perdón. Ese es el título del libro. Y Marcelo Gullo cita a Jorge Abelardo Ramos y dice: Holanda saqueó durante 3 siglos Indonesia. No dejó un hijo, no dejó una lengua, no dejó cultura, no dejó escuelas, no dejó hospitales. Fue explotación pura, ¿no? Y nadie le pide a Holanda que pida perdón, ¿eh? Nadie le dice a Holanda que se arrepienta. De hecho, son los holandeses los que exigen, en un momento lo han hecho, que España debe pedir perdón. O los británicos, los grandes creadores de la leyenda negra. Los paladines de la democracia y la libertad del mundo, los Estados Unidos, ¿no? Y estos señores han ocupado países militarmente, violentamente, no han hecho infraestructura, no han creado carreteras, no han creado universidades, pero a ellos nadie les dice que pidan perdón. Pero España sí tiene que pedir perdón. Juzgue usted. Si le gustan mis videos, suscríbase, comente, comparta. Y eso me da energía y me da fuerza también para seguir subiendo este tipo de contenido. Yo creo que el mundo necesita saber la verdad. Yo creo que tenemos que reivindicar nuestra verdad, la verdad de lo que pasó en realidad. No la verdad contada maliciosamente por los paladines de la democracia, entre comillas, porque ese es un concepto utilizado político y militarmente para dominar y controlar hoy día. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video.